Bueno, lo anunciamos, hemos recuperado a Melissa Centurión, así que está con nosotros nuevamente y para un tema realmente importante como ha sido, entre otros, del ámbito internacional, esta elección en Ecuador. Meli, ¿cómo va? Bienvenida, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Siempre dispuesta a estar en el programa, pero bueno, quizás hemos tenido unos meses más concentrados en la agenda nacional que en la internacional. Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, hubo elecciones en Ecuador, la correísta González se medirá con el multimillonario Noboa con B larga, en lo que será el balotaje, y vale aclarar que el episodio del asesinato de Villavicencio, quien fue cruelmente fusilado, creo que el término ajusta a la realidad, 10 días antes del comicio, fue para Zurita, que quedó en el tercer lugar, Meli. Exactamente, Cristian Zurita tomó parte de los votos que ya se preveían para Villavicencio y quizás algunos más, alcanzó más del 16% de los votos, a pesar de no haber participado del debate presidencial porque todavía no se había oficializado su candidatura, y va a haber una segunda vuelta el 15 de octubre entre Luisa González y Daniel Noboa. Noboa, que además de ser el multimillonario, es hijo de un empresario millonario de Ecuador que fue candidato a la presidencia en 5 oportunidades, y ahora es su hijo quien aparecía en el 7º lugar en las encuestas. Esto fue una sorpresa. Bueno, en realidad las encuestas siempre fallan, pero fue sorpresivo, pero se especula con que también, bueno, lo que sucedió en los últimos días previo a la elección cambió mucho las perspectivas y los votos, sobre todo de los indecisos. Incluso algunos hablan y analizan una especie de voto luto, es decir, hubo otros pensamientos, otras prioridades en el electorado a la hora de ir a votar. ¿Y qué vislumbras para el balotaje en Ecuador? La realidad es que en cualquiera de los dos casos que gane la elección, lo primero que tenemos que recordar es que van a completar el mandato de Guillermo Lasso. Ahí está. La muerte cruzada, esta herramienta que utilizó el presidente Guillermo Lasso, que disolvió tanto la Asamblea Nacional como llamó a elecciones presidenciales, es para completar el mandato, tanto de legisladores como del presidente. Y la realidad es que no es fácil para Luisa González porque el anticorreísmo es muy fuerte en Ecuador aún. No podemos todavía especular un resultado final, pero sí lo cierto es que cualquiera de los dos que se alce con el triunfo no va a tener mayoría en el Congreso. Y esto va a generar, bueno, dificultades en la gobernabilidad o la necesidad de tejer alianzas con otras fuerzas políticas para poder, bueno, salir de la crisis en la que viene sumido Ecuador desde hace varios años, en cuanto a lo social y a lo económico, y la profunda crisis de violencia que, si bien se evidenció en esta campaña con el asesinato de Fernando Villavicencio y también de Pedro Briones, es un problema que aqueja a Ecuador ya hace años y que no hace más que profundizarse, como el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado. Ecuador, que tiene las dos clases bien diferenciadas, ¿no? Una clase muy, pero muy alta, y después una clase muy baja, casi que no hay clase media, ¿no? Siempre ha sido un análisis, o por lo menos una perspectiva de análisis, eso que sucede en ese país del Pacífico, ¿no? Sí, sin duda una desigualdad muy grande, y en estos sectores más marginalizados también cierto nivel de organización. Sí. Hemos visto hace varios meses que hubo varias protestas importantes en Ecuador que terminan llevando a este desenlace de la muerte cruzada, organizadas por la Confederación Nacional de Afrodescendientes e Indígenas Ecuatorianos, que tienen mucha fuerza en el país, para movilizar, no para capitalizarlo políticamente, pero que sí reúne todas las demandas de la ciudadanía, que la realidad es que no la están pasando bien en términos económicos, en términos sociales, de salud, de educación, bueno, todo lo que se le requiere al Estado. Y ahora se suma esta problemática tan grave que aqueja a todo el continente, ¿no? Del narcotráfico y la violencia que conlleva. Dejamos Ecuador, nos vamos a Guatemala. Ya hay presidente electo. Ya hay presidente electo, también en un balotaje en este caso, con una sorpresa, como fue en primera vuelta, la llegada al balotaje de Bernardo Arévalo, que se alzó como presidente con el 58% de los votos. También datos que tienen que ver con una continuidad en la política. El padre de Bernardo Arévalo fue presidente de Guatemala entre el 45 y el 51, y a quien él enfrentaba, Sandra Torres, fue la ex primera dama y se había candidateado también en 2 oportunidades antes.
Este candidato, bueno, llega con un discurso progresista, anticorrupción, y se va a enfrentar también a una situación muy difícil, también por el narcotráfico, también por la violencia, y por unos índices de pobreza que en Guatemala están rondando el 60%. ¿Cuánto? Así, 60%. Oh. Ahora, Y una pobreza también, ¿no? Una pobreza dura, con mucha marginalidad rural, con pueblos indígenas o pueblos originarios muy discriminados históricamente. Bueno, una situación muy compleja también la que va a enfrentar Bernardo Arévalo, en una Centroamérica marcada también por la brutalización de la política y por discursos muy de mano dura y todo lo que representa el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Sí, sin dudas. ¿Sabes que te escuchaba, Meli? Hablabas de Noboa, ¿no? Quien va al balotaje con Luisa González en Ecuador, hijo de un multimillonario que quiso ser presidente varias veces. Ahora hablábamos de Arévalo, ¿no? Presidente electo en Guatemala, cuyo padre también había estado con esa aspiración, ¿sí? No pasa en Argentina esto, ¿no? No pasa en la Argentina. Los hijos de los grandes líderes de los últimos años han estado, sí, en la política, en el caso del hijo de Alfonsín, es embajador, pero es decir, Menem no ha tenido, Néstor Kirchner tiene su hijo que es diputado, pero no hay aspiraciones presidenciales, ¿no? Es medio llamativo que aquí por lo menos no tengamos esa, ¿qué le digo, suerte o desgracia? No lo sé, pero tiene que ver también con la configuración de las estructuras partidarias. De la Rúa también, ¿no? Digo. Distintas historias, ¿no? Pero sí, es verdad que esto de los hijos o las esposas o ex esposas, claro, porque también aparecen, se da más en países centroamericanos, se da muy fuerte en Centroamérica y en este caso también en Ecuador. No, habría que hacer un análisis más finito, ¿no? Sí, para mucho ver, más fino, sí. Pero sí es muy particular esto, que en Argentina no se da. Por lo menos por ahora nosotros... Otras cosas en Argentina. Se dan otras cosas en Argentina. Sí, se dan otras cosas. Y así estamos, ¿no? Bueno, analizando un poco todo lo que nos queda de acá hasta el 22 de octubre. Bueno, un placer, como siempre, Meli, escucharte, tenerte con nosotros. Sos parte de este team, así que te queremos mucho aquí, ¿eh? El placer también es mío y, bueno, feliz de volver a estar con ustedes. Ahí estaba, Melissa Centurión con nosotros, la política internacional. Repasamos Ecuador, Guatemala y un poco de todo aquí en la tarde de UPM, en Radio Mitre 103.7. Seguimos.